Aquí nos acompaña Adriana Casanovas, que es la presidenta del bloque del PJ, de Frente de Todos, porque era el Frente Patriótico, pero ahora le vamos a decir PJ Frente de Todos, ¿no? Frente de Todos fuimos siempre. Siempre, siempre, bueno. Y Juan País, que sí nos ha visitado más veces, que es el presidente del bloque de Chubut al Frente. Buenas noches, gracias por venir a los dos. No, por favor. Bueno, a ver, ¿qué expectativas tienen después de haber escuchado al gobernador? Hoy Adriana, fresquito esto, y habló ayer un extenso mensaje, un poco emotivo, fue distinto por ahí a los anteriores. Sí, sí. ¿Para qué se preparan en este año después de escucharlo al gobernador? Yo creo que realmente fue, como bien dijiste, un discurso extensivo, pero muy preciso, donde se manejaron y fue destacando todas las áreas. Es verdad, reconoció, y que me parece que es importante, de cara al pueblo, las dificultades que tuvo para gobernar. En el caso nuestro, que entramos con la legislatura como oposición, nosotros siempre fuimos una oposición constructiva, donde entendemos, porque es más, nosotros siempre, yo por lo menos le planteo al bloque que una vez terminadas las elecciones, en cualquiera de los ámbitos, la ciudadanía nos votó para legislar y para tratar de sacar, en este caso, la provincia adelante. Fueron muchos dimes y diretes y encontronazos y un montón de cosas, pero realmente nosotros, por ejemplo, cuando hizo mención al endeudamiento, fue algo que nosotros trabajamos mucho, que sí tuvimos una ardua participación y donde realmente encontramos de parte del Ejecutivo, del bloque oficialista, que nos permitieron, nos trajeron información y pudimos trabajarlo ampliamente. Yo creo que es bueno reconocer cuando uno está en política en las cosas que nos equivocamos, porque somos seres humanos y nos equivocamos todos los días. El que hace siempre se equivoca. Así que yo lo veo lo noté como un discurso muy realista, donde él dijo y se hizo cargo de las cosas que sucedieron los... O sea, usted le notó un tono autocrítico. Sí, sumamente autocrítico, y donde puso en valor también lo que hizo. Y bueno, y sumamente emotivo, lo cual me llamó la atención. Yo siempre un poco lo hablaba con Juan y yo siempre lo vi con una impronta diferente. La verdad que también creo que eso también fue bueno. Bueno, Juanito debe conocer más porque el presidente del bloque oficialista tiene mucho más diálogo con el gobernador. No sé si también te sorprendió esa emotividad que tuvo el discurso de hoy. La verdad es que no me sorprendió, sobre todo porque no me sorprendió porque lo conozco y porque sé lo que atravesó para llegar a esta situación. Por eso es importante el raconto que él hizo de su gestión. A veces hablan de 2019, pero creo que si nos remontamos al 2017, al momento en el que le toca asumir, la provincia ya estaba a punto de estallar. Tuvo una mejora, lamentablemente no se pudo sostener, bueno, se hicieron las elecciones, fue electo gobernador, no se reperfiló la deuda a tiempo. Yo creo que en aquel momento, que en su momento hubo mezquindad cuando él lo plantea antes de reasumir como gobernador electo. Entiendo que la situación de la provincia hubiese sido muy distinta si se reperfilaba en aquel momento. Y bueno, luego vino esta crisis en la que ya todos conocemos, que atravesamos, que fue tal vez la crisis financiera y social más severa que ha atravesado la provincia, donde no se le podía pagar, era muy angustiante porque no se le podía pagar en tiempo y forma el salario a los empleados públicos, y eso generó una recesión interna en la provincia del Chubut, independientemente del contexto nacional, que tampoco era favorable en términos económicos. A ello se sumó la pandemia, que nuestro principal recurso, que son los hidrocarburos, tenían un precio casi negativo, y que la estructura de estos bonos, que tampoco los había emitido el gobernador en su gestión, que la estructura de estos bonos estaban garantizadas con las regalías hidrocarburíferas, con lo cual él ni siquiera podía elegir entre no pagarle a los acreedores externos y pagarle a los acreedores internos, vamos a llamarlo así, en empleado público, sino que ni siquiera tuvo esa opción. Fueron momentos muy difíciles, muy duros, pero las atravesó con hidalguía, y como él dice, yo me puedo haber equivocado, pero siempre hablé de frente, no dejé ningún trabajador en la calle. Uno entiende, porque tiene empatía, la situación angustiante que atravesaron miles de familias chubutenses. Pero bueno, de a poco se fue recomponiendo, y como señaló hoy, habló de que en el año 2020 había un déficit presupuestado de 22.000 millones, sí, que implicaba prácticamente más del 10% del presupuesto. Y
todo el presupuesto se iba en salario, no se podían atender otras obligaciones esenciales. Y si vemos de ese recorrido a que vamos por tercer año consecutivo con un presupuesto con superávit fiscal, inclusive pagando la deuda reperfilada, porque el 2023 es un año en el que hay vencimientos importantes, no queda todo para la gestión posterior como algunos han manifestado, y vemos que estamos con un sendero de superávit fiscal que nos permite hacer obras, y esto es otro tema que yo siempre resalto. Cuando se emite el BOCADE, se emite para hacer determinadas obras públicas. Hoy esas obras públicas no se hicieron. Hoy estamos con un gobierno que está pagando esa deuda y que con fondos propios está haciendo e impulsando las obras que debieron hacerse con el endeudamiento. Con lo cual yo creo que es meritorio. Por supuesto que hay cosas para mejorar, siempre. Él ha sido autocrítico, ha dicho que algunas cosas no las haría igual si tuviera la oportunidad y que otras sí, pero que siempre ha actuado de buena fe, pensando en el bien común de los chubutenses y en algo que lo obsesiona y que yo sé que lo obsesiona, que es en que tenemos la obligación de generar las condiciones para que exista incremento del empleo en el sector privado, que es algo que lamentablemente en Chubut no sucede en los últimos 10 años. Escuchándolo a los dos, hoy el gobernador hablaba de ordenamiento. Él dice que ordenó las cuentas. Bueno, evidentemente, viéndolo de manera retrospectiva, esa ley que esta legislatura sancionó, autorizando la reestructuración de BOCADE, fue clave. Fue de lo más importante que les ha tocado aprobar. Yo creo que viene bien ahora recordar, porque él mismo hasta hizo un raconto hoy de lo que pensaron, de que no iba a asumir, de que se iba al Congreso, de que en un momento, digo, el bloque del PJ fue clave cuando había una crisis de gobernabilidad. Es decir, cuando pasaba todo eso que Juan País está recordando, de que no se podían pagar los sueldos, de que había un déficit terrible, de toda la pandemia, la verdad que hubo una crisis de gobernabilidad y a veces uno escuchaba comentarios de que podía estar en riesgo hasta el mismo lugar del gobernador. Creo que el bloque de la oposición, principal bloque, que fue el justicialismo, me da su opinión, Juani, pero, a ver, Adriana, ustedes en su momento dijeron, no, bueno, hay que respetar las instituciones como fueron votadas, digamos. Nosotros estamos convencidos de que hay que respetar, y si en algún momento hubo algún indicio de llevar algún juicio político o algo adelante, nosotros siempre lo salimos a aclarar. Nosotros somos férreos defensores de la democracia, creemos en los estamentos que nos da la participación que tenemos como ciudadanos para elegir y ser elegidos, y nunca llevaríamos a nadie más allá, y mucho menos con alguna mezquindad política. Por eso que yo digo, uno cuando llega a ciertos lugares tenés que tener la suficientemente certeza, grandeza, acompañamiento. O sea, yo entiendo los espacios políticos y las diferencias políticas que podemos tener, pero siempre tenemos que pensar en el bien en común de la ciudadanía. Nosotros no podemos estar 24 horas de día y legislando con pensamientos únicamente electorales. Yo realmente siempre, bueno, Juan y nos conocemos de hace muchos años, pero yo siempre le hicimos saber como bloque que nosotros, obviamente, muchas cosas no las acompañamos, muchas cosas las discutimos, pero yo creo que la oposición constructiva es en el bien común, no hay que llegar a lo partidario en esos temas. Claro, Juani, a ver, ha quedado superado, pero ese momento crítico que recién repasaba del gobierno, de la pata legislativa que te tocaba en un bloque oficialista que se iba partiendo, debe haber sido fácil. Digo, que a veces se sintió más apoyo en algunas situaciones del lado de la oposición que de los propios, digamos. Y así ha sucedido. Yo le agradezco a Adriana en privado, pero también lo hago en público. Han actuado con suma responsabilidad en momentos muy difíciles. No eran pocos los que por lo bajo intentaban la promoción de algún tipo de juicio político o que incentivaban un mayor estallido social, y en momentos claves han tenido una participación importante para mantener la paz social. Hay límites que no se han pasado, y yo creo que eso a la larga redundó en beneficio de los chubutenses, porque a nada contribuía una crisis política que increyendo constantemente. Claro. Y en eso, le digo, ahora en este momento lo hago público, pero también lo he hecho en privado. Siempre ha sido también el bloque de Juntos por el Cambio, actúa con responsabilidad. Inclusive a veces les ha costado críticas internas de sus respectivos partidarios, pero creo que han hecho lo que corresponde, que es sostener las instituciones. Y muchas veces con un tono crítico, y
yo particularmente soy una persona que creo en la generación de consensos y siempre dentro de los márgenes que creo que tengo, he intentado manejarme de esa manera y tratado de generar acuerdos, transformando algunos proyectos de ley, convirtiéndolos en algo distinto de lo que eran cuando ingresaban por parte del Poder Ejecutivo, siempre teniendo en cuenta cuál era el objetivo principal del gobierno, porque lógicamente cuando el Poder Ejecutivo remite un proyecto de ley a la legislatura lo hace porque necesita una herramienta. Entonces, en la medida en que esa herramienta no se desnaturalizaba, siempre hemos estado abiertos a las modificaciones que sugirieran otros actores políticos, porque muchas veces mejoran los proyectos de ley, que siempre son perfectibles, y otras veces, quizá a mi modo de ver, no los mejoraban, pero eran lo suficientemente, pero eran necesarias las modificaciones para generar el acuerdo y el consenso, y de eso se trata la política, de negociar, de consensuar, en el buen sentido de la palabra. No hay que ponerse colorado, es más fácil generar consenso que imponerse, no tiene ningún sentido. Generando consenso se llega a soluciones a largo plazo, imponiéndose en algún momento se corta y no se pueden obtener los resultados que se esperan de una gestión. Diputada, bueno, hoy el gobernador habló en un mensaje antigrieta, habló de un nuevo pacto social. Es un año electoral, los años electorales son complejos en las legislaturas en general, incluso es inevitable que caiga el nivel de actividad, porque hay campaña, porque se empiezan a mezclar un montón de cosas, pero estos vaivenes de la política hacen que pueda haber un proyecto en común donde puedan estar cerrando un acuerdo el mismo gobernador, Juan Pablo Luz, que tengo entendido que usted está referenciada en ese espacio político en Comodoro Rivadavia, el mismo Ricardo Sastre. ¿Eso cómo puede repercutir en el funcionamiento de la legislatura en este año electoral? Yo creo que todos los acuerdos que se transforman partidariamente y estás en lo cierto, se están haciendo algunas conversaciones para que podamos terminar haciendo este tipo de acuerdos. Yo creo que va a ser favorable. Yo creo que en la legislatura, si bien siempre, si vos te referís a unificar bloques, no. Pero sí, obviamente, hemos venido trabajando con mucha libertad en la legislatura y hasta inclusive cuando ha pasado a mí en el mismo bloque, esto lo único que va a hacer es unificar y poder trabajar en este último periodo. Nos quedan 9, 10 meses en algunas leyes que nos han quedado pendientes, algunos diputados, y poder contribuir en algo para tener un mejor, poder mejorar las leyes que hemos trabajado en las comisiones, porque obviamente cuando estamos en un espacio político en conjunto se trabaja diferente en comisión y todo eso, ¿no? Sí, se puede aceitar un poquito más los sí, mecanismos. Yo creo que ahora vamos a hablar de los temas pendientes, porque ese siempre es un tema interesante. Sí, bueno, quedan en los últimos meses a ver qué queda por delante, pero quería trasladarle también a Pais esto de cómo puede repercutir este año electoral y los acuerdos que se cierren a nivel figuras políticas fuera de la Cámara que repercuten inevitablemente. Siempre se la llama la caja de resonancia, ¿no? La verdad que la legislatura está conformada por representantes de partidos y fuerzas políticas. Sería ingenuo e hipócrita decir que no es relevante lo que sucede afuera en un año electoral dentro de la legislatura. Seguramente. Ahora, también es importante que todos continuemos actuando con responsabilidad, porque hay temas que tienen que ver con la cuestión partidaria y otros que tienen que ver con cuestiones de calidad institucional, de mejorar la vida de la gente, y en ese caso no se puede poner por delante la decisión partidaria o una alianza por sobre la solución que se necesita, que muchas veces es inmediata. En otras oportunidades, por eso reflejaba lo que pasó en el 2017-2018, se puso por encima del interés del pueblo y del bien común, se pusieron cuestiones partidarias que impidieron, por ejemplo, renegociar la deuda a tiempo, y eso creo que agravó la crisis posterior. Bueno, en este caso me parece que la lección es que no, bajo ningún punto de vista y cualquiera sea el resultado, nos puede llevar a una situación de ese tipo. Y volviendo a lo anterior, cuando hablábamos del discurso del gobernador, quiero resaltar algo, que tal vez es algo que ha mejorado el gobierno últimamente. Alguien dijo siempre que gobernar es explicar, gobernar es comunicar, y me parece que este discurso inaugural del gobernador fue mucho más explícito y tuvo una mejor comunicación de frente, no dirigido solo a los diputados, sino que estaba dirigido al pueblo. Y en este sentido quiero remarcar, que es algo que muchas veces no se resalta, que no solamente estamos hablando de un ordenamiento de las cuentas públicas, sino que en materia energética, que creo que es el gran sostén de la gestión, ha sido
por lejos el gobierno desde el restablecimiento de la democracia que más ha hecho. Y deja un sendero de interconexión de todos los pueblos de la provincia, que es uno de los principales problemas para el desarrollo, que ojalá, y creo que es una obligación y un deber moral, que cualquiera que sea electo gobernador lo continúe. Creo que es el gran anuncio del discurso de hoy. Vamos a ver cómo se plasma en un proyecto que tiene que llegar a la Cámara en las próximas sesiones, pero habló de soberanía energética. Suena muy lindo el título, ¿no? Hay que ver cómo queda escrito, sí, pero creo que todos vamos a coincidir que queremos una provincia que sea soberana en materia energética, ¿no? Tal cual. Sí, creo que eso... Exacto. No sé si vos tenés... No hay información. A ver, no hay contenido del proyecto, pero sí tenemos hechos concretos, como los cuatro nodos, los 4 anillos de interconexión, el interconectado de Camarones. O sea, que concretamente se esté proyectando en esta provincia, en la que pasamos años y años de bonanza, pero no se salió de la generación aislada y no, por decirlo vulgarmente, no se pusieron los fierros en lo que se tenía que poner, que en este momento se está hablando de eso, que haya licitación de estas obras importantes y que haya proyecciones a futuro para que en el mediano plazo dejemos la generación aislada y agreguemos capacidad para poder vender nuestros recursos, para poder vender nuestra energía, porque hoy tenemos un problema también con esa limitación. Tenemos una capacidad, una potencialidad enorme de generación de energía, pero no tenemos la capacidad de abastecer el mercado si incrementamos. Y la provincia nunca termina siendo socia, siempre se habla de eso, de la posibilidad de que empiece también a ser parte. Sí, a ser parte de las ganancias también. ¿Sabe qué crítica hoy, no sé si coincide también, hablando de este tema, del gobernador, cuestionó el sistema, no quiero decirlo así, las cooperativas, pero cómo esta autonomía municipal le genera más problemas al sistema? Es decir, en vez de unificar un sistema de distribución de energía, estoy hablando ya en este caso, dijo que es más el ruido que hace que otra cosa. Eso lo dijo en un pasaje. Me parece que el país, no sé si el proyecto se puede llegar a meter eso, porque los municipios son poderes concedentes de los servicios públicos, pero me da la sensación de que ahí hubo una crítica del gobernador como diciendo, si no solucionamos esta parte del problema, va a ser difícil también. Y que también todos somos conscientes de eso, más allá que el gobernador lo haya explicado, y creo que por eso que a nosotros nos entusiasma tener pronto el proyecto, claro, como para poder, porque entendemos que que la energía es algo que a nosotros no nos está haciendo rentable y están viendo, o sea, yo creo que si nosotros no le ponemos cabeza a un proyecto energético cuanto antes, la verdad que a mí me asombró, por eso que lo que le iba a preguntar a Juan, y que yo no sabía que ellos tenían un proyecto ya que habían empezado a trabajarlo, a mí me parece sorprendente que podamos seguir adelante con algo. Quizás este último año permita meterse, debe ser interesante como legislador, en vez de estar en el barro habitual a veces de la política, cuando se terminan discutiendo en algunas sesiones cualquier cosa, meterse en un tema de fondo, es decir, un tema que haga realmente a la vida de todos los chubutenses. Una cuestión energética es algo así, ¿no? Sí. Bueno, y por otra parte, quiero meterme en un tema que sí también ustedes han votado, que es uno de los proyectos clave, de las leyes clave que han sancionado esta Cámara, que es el tema de la eliminación de las PASO. Yo no recuerdo, el bloque del PJ creo que no la votó, o sí, a último momento, terminó acompañado, o sea, en eso coincidieron. Sí. Ya se están viendo las primeras repercusiones. Me voy a meter en un tema político acá, que es Trelew. Trelew ya interna cerrada, no obligatoria, votan nada más que los afiliados. Seguramente será un año para ir viendo la consecuencia de esta ley que ha sancionado la legislatura, pero en principio ustedes están convencidos y dicen, bueno, ya la gente no quería más las PASO, la participación abierta, vuelve a empoderarse a los partidos políticos de aquí en adelante, a la hora de definir candidatos, ¿no? Sí, yo, o sea, obviamente yo me debo a la decisión partidaria 100%. Sí, en lo personal, obviamente, yo soy una convencida que los partidos políticos tienen que sanar su interna y bueno, y después, obviamente, llevar los mejores candidatos. Yo soy de esa época donde nosotros hacíamos interna y llevábamos nuestros mejores candidatos. Obviamente hay que darle paso a la juventud y escucharlos también, pero sí yo estoy convencida de que la interna, si me preguntas en forma personal, yo prefiero la interna partidaria y después, pero obviamente después... Porque los partidos habían perdido protagonismo a la hora de definir candidatos, habían sido como corridos de la discusión, de alguna manera. Sí, tal cual, corridos de la discusión. Más allá que con las PASO se quiso alimentar una interna, si se quiere, yo creo que los que sí venimos de militar y de pertenecer a partidos políticos, y no nos da vergüenza y lo defendemos, y yo creo que es lo más sano, las internas. Obviamente en esta disyuntiva que tuvimos el poco tiempo que tenemos inclusive para las elecciones,
se produjo esto que se produjo en Trelew y que realmente o sea, fue terrible, fueron un dime diretes y bueno, salió lo que salió y esperamos que tener los Vamos mejores, a ver cómo los mejores se resuelve. candidatos. Juan, y respecto al tema PASO y lo que está pasando en Trelew, por Yo ejemplo. estoy convencido de que las PASO en Chubut no cumplieron el objetivo que tuvo la ley al momento de sancionarse, que era el fortalecimiento de los partidos políticos. Si ese era el objetivo y no se cumplió, me parece que era importante modificar el sistema. Sin perjuicio de que también creo que hay cuestiones que nunca se han dicho y que, por ejemplo, las PASO en Chubut no eran aplicables a los partidos políticos nacionales, es decir, ni a la UCR ni al Partido Justicialista, ni siquiera al PRO, y así todo sí se habían aplicado. Pero más allá de eso, a mí me parece importante que en los partidos políticos no se definen solamente candidatos, sino lineamientos y estrategias de gobernabilidad Programas. y de desarrollo, programas de desarrollo. Es decir, se discute la política. Y muchas veces un partido tiene un candidato que representa sus ideales fielmente, que los afiliados al partido consideran que es el mejor exponente, sin tener temor a perder una elección general, y luego en una alianza puede presentarse cualquier otra persona que quizás no represente sus ideales del partido tan fielmente, y terminan siendo votados por ciudadanos que no tienen ningún tipo de participación política y ni siquiera tienen conocimiento de cuáles son los lineamientos del partido. Con lo cual a mí me parece bien que los partidos políticos y las alianzas sean quienes definan sus candidatos y que luego la ciudadanía en general escoja entre quienes son los mejores candidatos, pero que fortalezcamos la herramienta que son los partidos políticos, que claramente no ha sucedido así desde la instauración de las PASO. Y también me parece que una cosa es el voto obligatorio en una elección de candidatos y otra cosa es obligar a la ciudadanía a votar precandidatos. En ese caso, a mi modo de ver, era inconstitucional, Claro. porque estamos obligando a ciudadanos que no tienen afiliación ni participación política a votar en una elección donde precandidatos se postulan para ver si son candidatos. Y lo que es más grave aún, esa elección permite que los afiliados de un partido puedan votar en la interna de otro partido político, que es algo que la eliminación de las PASO no permite. Y hablando del tema, digamos, ya perdimos la esperanza de que pueda sancionar esta legislatura un código electoral. Digamos, la provincia del Chubut sigue sin tenerlo, la única a nivel nacional. También hay una mayoría calificada que establece la Constitución, pero es imposible que se sienten todas las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo. La verdad que no es un tema, por lo menos que lo hemos conversado. Está en agenda, digamos. Sí. Es difícil, son mayorías muy calificadas. Sí. En un año electoral peor, pareciera difícil. Más complejo todavía. Quizás el único momento ideal pareciera cuando recién asume un mandato, ¿no? Que no se vota nada y bueno, no hay tantos intereses en juego. Y hablando un poco de este año electoral, ambos de Comodoro Rivadavia, me reconocen que hay conversaciones para cerrar un frente. ¿Ven que la fórmula no sale ahí de Luque Sastre Luque? ¿Lo ven de esa manera? ¿Tienen su preferencia, me imagino, también? ¿Cómo avisoran la propuesta que va a llevar este espacio político a las generales? Sí, yo creo que nosotros, obviamente, en lo particular, obviamente yo tengo una preferencia. Por lógica, yo vengo de trabajar con Juan Pablo y con Carlos, pertenezco a ese espacio y creo que también soy una convencida que se están haciendo las charlas, las reuniones, creo que tenemos que llegar a un consenso. Obviamente yo creo que Juan Pablo se ha preparado y viene preparándose hace tiempo para poder gobernar esta provincia, así que creo que yo obviamente voy a estar apoyando el espacio pero obviamente también entiendo que nosotros, este frente que estamos conformando, son los que nos tendríamos que sentar y consensuar el mejor nombre. Ahí está. Le iba a preguntar por eso, porque hoy habló Liceche, por ejemplo, entre otros. Veníamos hablando del sistema de interna, que bueno, es el más, en última instancia, cuando se ponen de acuerdo, es la herramienta. Pero ¿ustedes creen que lo ideal en este momento sería que todas las partes se sienten y consensúen una fórmula en vez de desgastarse en una interna provincial? A mi modo de ver, lo más razonable, y en ese sentido se viene trabajando, es la formulación de un acuerdo donde se defina la interna, pero no solamente un acuerdo donde se definan los nombres, sino también un acuerdo programático. Que no se repitan en Chubut errores del pasado.
y en esto me hago cargo. Nosotros, el gobernador Arcioni ganó las elecciones con un acuerdo multipartidario, con grandes sectores del Partido Justicialista, con sectores de un desprendimiento del partido, de partidos nuevos, de partidos provinciales, y finalmente cuando debió asumir ya existía una fragmentación, y uno notaba, yo al menos desde el bloque, que no había intereses comunes y que había muchos que aún conociendo el programa del gobernador y todo lo que él pretendía, habían aceptado estar en la fórmula solamente por cuestiones de ocupar un cargo y un lugar de representación, pero que no estaban dispuestos a acompañar la gestión de gobierno y mucho menos cuando las cosas se ponían difíciles. Entonces me parece que primero lo razonable es un acuerdo programático, por eso también es importante la situación en la que el gobernador deja la provincia, que la deja mucho mejor que como la recibió. Hay condiciones, podemos hablar de energía, hay condiciones para el desarrollo, y cerrado este acuerdo programático, entiendo que es importante definir la fórmula. Si se puede evitar una interna, creo que es lo ideal. La fórmula puede ser Luque-Sastre, Sastre-Luque. Si se puede cerrar por consenso, fantástico. Y si no, bueno, deberá definirse la vieja usanza por una interna, pero debe definirse en algún momento, porque también es importante generar certidumbre en todos aquellos que formamos parte de los espacios políticos que están trabajando para generar esta alianza y para generar una propuesta electoral. Cuanto más tiempo de antelación exista en la conformación de una fórmula, de un equipo de trabajo, una estrategia, a mi modo de ver en términos electorales es mejor. Bien. Bueno, para el cierre, me quedó pendiente, Adriana, usted habló de cuestiones pendientes, a ver si este último año pueden terminar algunos temas en carpeta. Algunos proyectos. Hubo un tema del PJ que quedó polémico y lo habló el gobernador, que fue la renta hídrica, que ustedes lo impulsaron como bloque y terminó siendo vetado. Sí, terminó con siendo polémica, vetado, digamos. y bueno, y hoy el gobernador también hizo el compromiso de poder volver a... Obviamente nosotros con ese proyecto trabajamos mucho, él estaba muy comprometido, también fue que mira, la verdad que no tengo exactos los votos, pero fue creo que 17 votos, una cosa así, o sea, fue bastante importante la votación. Pero bueno, yo creo que como esto es política y siempre pasan estas cosas, nosotros estamos dispuestos a interiorizarnos del proyecto que el gobernador está por enviar y de los... Pues también habló de un resarcimiento económico para la cordillera, sí, que también, obviamente, nosotros pues yo tengo 2 compañeros diputados de la cordillera que son los autores prácticamente del proyecto, son los que ellos vienen siempre bregando para que se reconozca algo que nunca se tuvo en cuenta ya cuando se hicieron los primeros contratos de la hidroeléctrica, ¿no? Entonces yo creo que la verdad que nosotros el veto nos sorprendió, pero obviamente estamos dispuestos a seguir conversando y trabajando para poder sacar algo que mejore o es más, él planteó inclusive que era un avance la ley, así que creemos que con esa base podemos seguir modificando y presentar otra ley. Bueno, Juan, y para el cierre, también hay un tema polémico que por ahí lo seguimos mal, lo que estamos siguiendo el microclima parlamentario, pero el año pasado hubo un discurso de Panici duro con la legislatura, y la legislatura no le sancionó el presupuesto al Poder Judicial. Este año de vuelta arranca sin hoy el gobernador destacó que ingresaron las mujeres, que fue uno también de los logros, no nos ha dado el tiempo, pero la legislatura esta es la que le dio el acuerdo para el ingreso de mujeres por primera vez al Superior Tribunal. La cuestión, le pregunto, aparte porque es presidente de la Comisión de Hacienda, es que sigue sin el presupuesto aprobado la justicia y será uno de los temas también a abordar este año, ¿no? Bueno, claramente es uno de los temas a tratar. Tenemos que continuar generando reuniones. El año pasado, sobre el final del periodo ordinario, recibimos al ministro Viva y al administrador general del Poder Judicial, el doctor Capraro. Dieron algunas explicaciones del caso. Algunos diputados no se encontraron satisfechos con las explicaciones. Será cuestión de continuar conversando. Creo que fue... La presentación, las explicaciones, las reuniones fueron, la verdad, muy sobre la hora, y entiendo que seguramente en el transcurso de las próximas semanas vamos a estar reuniendo la comisión y vamos a ir conversando ese tema porque, lógicamente, estamos obligados a tratarlo con suma responsabilidad y seriedad. Gracias a los dos por venir, han sido muy amables. Interesante tenerlos, a dos representantes, entre los dos deben tener más
más de la mitad de la Cámara seguramente, en sus bloques, para hablar del año que viene por delante, en este espacio que tratamos de darle relevancia a la información parlamentaria, ¿no? Así que gracias a los dos por haber venido. Por favor, agradecidos a nosotros.